Buenos días todavía a todos de nuevo. Bueno, un poco continuando con la presentación de Víctor, la verdad que este es un servicio que podemos hacer en conjunto, principalmente para poder tener la independencia, digamos, de las visiones que se generan, ¿ya? Creemos que no es muy justo, digamos, que quienes realizan la identificación también sean juez y parte y hagan la evaluación, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros como empresa hemos dividido, digamos, los equipos de trabajo y hemos logrado poder en la primera instancia realizar lo que es la evaluación, o sea, la identificación, perdón, de lo que son los requisitos legales, y en la segunda parte la evaluación, ya con equipos independientes. Entonces, la parte de mi presentación es evaluación de requisitos legales y herramientas de gestión de los incumplimientos, ¿ya? Así que más adelante van a entender, digamos, la segunda frase. Principalmente, esto es un poco haciendo el contexto de lo que ya se viene diciendo. La preocupación de las empresas por realizar esto es primero la legislación, ¿ya? Lo conversamos incluso en términos de las preguntas, de que muchas veces somos nosotros los que le tenemos que entregar, digamos, nuestro indicador a la autoridad, sobre todo ahora con esto de la nueva ley, digamos, se acentúa un poco más. ¿Por qué? Porque la legislación establece de que las empresas deben funcionar bajo, digamos, el criterio de la buena fe, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que las organizaciones cumplen con esa base y están preocupados de hacerlo, ¿ya? E incluso algunas veces nos piden, digamos, hacer esta evaluación de requisitos legales porque algún, digamos, requisito normativo de alguna norma de sistema de gestión se lo solicita, ¿ya? Así que son principalmente en esas dos aristas por donde nos movemos. Como ya vieron, la identificación de requisitos legales es un proceso formal, ¿ya? No es digamos, o no es tan simple, digamos, como colocarse a buscar normativas si me aplica o no me aplica. La verdad que hemos logrado establecer un procedimiento que creemos que ha sido exitoso. Y después que tengo estas normativas, digamos, o estos requisitos legales que hablaba Víctor, viene la pregunta, ¿cómo lo cumplo? ¿Ya? O cómo yo sé, efectivamente, dentro de una auditoría, el decir, tengo o no tengo la evidencia. Para ello, dentro, digamos, de la identificación misma de los requisitos legales, se establece una columna donde aparece la forma de cumplimiento, la cual es totalmente variable, aquí no hay una receta, ¿ya? ¿Por qué? Porque una empresa puede tener una forma de cumplimiento, digamos, no sé, por ejemplo, una capacitación, otra empresa puede tener un instructivo, etcétera. O sea, la verdad que bajo la gran diversidad, digamos, de requisitos legales que están identificados, las formas de cumplimiento también son variables, ¿ya? Y eso va a depender un poco de lo que hablábamos de la cultura de la empresa, ¿ya? Y después, propiamente tal, cuando ya tengo, digamos, formalizado cómo mi empresa debe cumplir estos requisitos legales, viene la parte de la evaluación misma, ¿ya? Que es finalmente obtener este número que me dice cuál es mi porcentaje de cumplimiento, que es el que todos buscamos. La evaluación de requisitos legales, principalmente nosotros en el mercado la hemos visto que existen dos formas. Una evaluación de muestra, que es la que yo creo que la mayoría conoce, que es la más sencilla, ¿cierto? Hago una auditoría a ciertas actividades de mi proceso, va a depender también de la envergadura que tenga mi empresa. Hay organizaciones que están disgregadas a lo largo de todo el país, a lo largo de todo el mundo, hay instalaciones que son solamente una instalación, digamos, local, que es una instalación productiva, entonces va a depender mucho de eso. Pero la que nosotros proponemos siempre es la evaluación completa, ¿ya? Y en esa nos enfocamos, ¿ya? Y para eso nosotros hacemos este procedimiento de evaluación. La evaluación de muestras, sin embargo, tiene ventajas, como por ejemplo el bajo tiempo de ejecución de la evaluación. O sea, si yo tengo muchas instalaciones y eventualmente tomo una muestra, evidente que va a ser mucho más sencillo, mucho más rápido y no voy a generar un estrés a mi organización, que finalmente eso es lo que genera la auditoría. Uno lo puede vender aquí muy bonito, pero en terreno se sabe que generalmente para la organización un tipo de evaluación o auditoría son periodos de estrés, ¿ya? Donde en algunos casos se refleja un poco el carácter de las personas, porque muchas veces se siente que están haciendo juicios sobre su trabajo, lo cual no es cierto, ¿ya? Pero una de las ventajas es el bajo tiempo, pero la desventaja es que tengo un menor nivel de detalle en los resultados. ¿Por qué? Porque eventualmente tomé una muestra, que quizás es una muestra muy favorable para mi organización, y después cuando viene la autoridad o viene el auditor, digamos, de la empresa certificadora y justo tomó de muestra otra instalación que yo no había considerado y eventualmente las personas son distintas y encontraron algunas evidencias que yo no las tenía contempladas, ¿ya? Entonces, en ese sentido,
la evaluación completa, si bien como desventaja tiene que es un mayor tiempo, ya es mucho más complejo, sí alcanza un mayor nivel de detalle porque nosotros tratamos de hacer un barrido completo de todos los requisitos legales que se identifican en la fase 1, que nosotros llamamos, que es la que conversaba Víctor recién en la presentación anterior. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Esto me imagino que todos lo entienden. Si me demoro mucho tiempo, ¿qué sentido tiene? La verdad que nosotros hemos encontrado, digamos, una receta y que no es ningún secreto, sino que está basada en lo que es la forma de cumplimiento, principalmente, que si tenemos bien desarrollada la forma de cumplimiento, vamos a lograr igualar los tiempos, digamos, de evaluación desde una auditoría muestral hasta una auditoría completa, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los auditores van en terreno, van con listas de chequeo, no son estas matrices ni las listas que mostraba Víctor, sino que son listas de formas de cumplimiento. ¿Y cuál es la gracia? Que muchas veces existen mucha normativa que replica, digamos, los requerimientos de evidencia. Por ejemplo, una autorización sanitaria de bodega de residuos peligrosos me sirve para muchas normativas más allá del 148. Entonces, encontrar esas convergencias, digamos, dentro de la forma de cumplimiento es lo que nosotros nos da la posibilidad de acortar los tiempos y de poder ejecutar algún tipo de auditoría completa, una evaluación completa, ¿ya? En una semana, en 3 días, etc. Va a depender un poco de la cantidad de instalaciones o el alcance que se le dé a la evaluación. La evaluación de requisitos legales, la verdad que nosotros la abarcamos en 3 fases. La primera es hacer una revisión de todo lo que son permisos y autorizaciones. Todo aquello que es evidencia y que está asociado a un permiso. Es netamente eso, ¿ya? Segundo, es aquella revisión de todos los documentos que no tienen carácter de permiso. O sea, ¿qué podemos sacar de esto? Es que durante la primera fase de la evaluación hacemos una revisión documental, ¿ya? Donde podemos de inmediato, si ya no tienen un permiso, nosotros sabemos que ya no tienen una serie de condiciones que quizás necesita ese permiso, o podemos hacer esa inferencia. Puede que estemos equivocados, pero lo vamos a confirmar con la revisión de los documentos, los procedimientos. Y finalmente hacemos una revisión en terreno. La verdad que es bastante clásico, digamos, lo que se hace en una evaluación. Evaluamos los requisitos legales y completamos las listas de chequeo para definir finalmente lo que es el estado de cumplimiento legal, que es lo que el indicador, digamos, que a todos nos importa, ¿cierto?, por el que estamos haciendo esta actividad. Ahora viene algo bastante importante, que, como decía Cristian en la primera presentación, el cumplimiento legal es, digamos, la base, por así decirlo, de la pirámide de la gestión, ¿ya? O es el primer hito, digamos, que yo debo cumplir. Pero si yo encuentro dentro de la auditoría alguna brecha o algún incumplimiento o ciertas cantidades, pueden ser muchos, pueden ser pocos, etcétera, ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles abordo primero? Porque entendemos que todos son incumplimientos a la ley. Aquí, a diferencia del sistema de gestión, digamos, ISO 14001, OSA o cualquier otro, donde yo puedo priorizar aquellas no conformidades de las observaciones, la verdad que aquí al momento de algún tipo de fiscalización, por cualquiera, me pueden pasar una observación, me pueden pasar una multa o me pueden cerrar la planta. Entonces, ¿por cuáles parto? Y ahí viene lo que aparecía como título de la presentación, que son las herramientas de priorización de los incumplimientos. Donde yo ya tengo definido el estado de cumplimiento legal, tengo una evidencia que sustente los hallazgos detectados, un poco lo que conversaba Cristian al principio. Tengo el registro, que dice efectivamente cómo yo estoy. Tengo las recomendaciones, porque no tiene sentido poder hacer una evaluación si te digo, mira, tienes un 90% de cumplimiento y el otro 10% arréglatelas como puedas. O sea, la verdad que eso no tiene ningún valor, ¿cierto? Entonces nosotros entregamos las recomendaciones, pero además priorizamos los incumplimientos detectados, ¿ya? O sea, les decimos por cuáles partir. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de determinar la severidad de los incumplimientos, ¿ya? Y esto es algo que Vetter viene haciendo hace bastantes años ya, por lo menos 3 años que viene entregando este valor agregado a lo que son las evaluaciones de cumplimiento legal, ya un poco tratando de diferenciarnos del resto de las empresas que lo hacen, pero principalmente atendiendo a una necesidad de las empresas. La severidad de los incumplimientos nosotros la definimos en 3 niveles, como incumplimientos graves, incumplimientos menos graves e incumplimientos leves, ¿ya? Se entiende que, aquí lo voy a mencionar, que para poder hacer este cálculo de incumplimientos graves, menos graves, leves, tiene que existir una metodología. Esa metodología nosotros la entregamos, se la entregamos a las empresas
y está asociada principalmente a una combinación de dos factores, que como aparece ahí en la diapositiva, es la magnitud de los incumplimientos y la frecuencia o extensión del incumplimiento. ¿Por qué hay dos variables en el segundo cuadro? Porque cuando hemos hecho este trabajo bastantes veces tenemos ya un dato que es la frecuencia. O sea, si lo hacemos todos los años y este es el tercer año que hacemos el mismo trabajo, la misma evaluación, entendemos que si encontramos el incumplimiento tenemos el dato de la frecuencia. Si lo hacemos por primera vez, ocupamos la extensión del incumplimiento, el que es principalmente ver cuál es extensivo o dónde se repite, pueden ser áreas, instalaciones, personas, etcétera, dentro de la organización. ¿Ya? Ahora voy a explicar un poquito más estas variables. La magnitud del cumplimiento está asociada al impacto que puede ocasionar a la instalación y nosotros le entregamos valores de magnitud. ¿Ya? El impacto está asociado, por ejemplo, a una observación de la autoridad que es bastante clásico. Van, dejan un acta, ¿cierto?, con observaciones y te dan un plazo, digamos, determinado para poder levantarlo. La multa o sumario, ya eso principalmente viene por problemáticas de queja, etcétera, que la autoridad toma la decisión inmediata de sumariarte, más allá, digamos, de que pueda seguir o no funcionando. Y, por último, está el cierre de la instalación. Y a esos valores le hemos agregado 1, 3 y 5, 5 siendo el más complejo. La frecuencia del incumplimiento está asociado, como su nombre lo dice, a la prolongación en el tiempo de los incumplimientos encontrados. Insisto, este es un valor que ya podemos tener, digamos, cuando ya hemos hecho esta actividad más veces. Si no, cambiamos el criterio por la extensión. Y ahí lo dejamos, digamos, asociado a cuántas veces hemos visto, digamos, este incumplimiento o si efectivamente es un hecho puntual. ¿Ya? Y a la frecuencia también le entregamos valores. Tenemos el periodo que está en meses, de 1 a 3 meses, el valor es 1, de 4 a 6 el valor es 3, y más de 6 meses del incumplimiento es 5. Por lo tanto, tenemos que la severidad, esta es una ecuación bastante simple, pero una metodología que entendemos que ayuda bastante, es igual a la magnitud más la frecuencia. Ahora, ¿cómo relacionamos estos dos parámetros? Bueno, ahí está la tabla. Tenemos que, por ejemplo, si la magnitud fuese 1 y la frecuencia fuese hasta 3, tenemos que el incumplimiento puede ser leve. Ya cuando son menos graves son los que están de color azul, cuando la magnitud es 1, pero ya la frecuencia es la más alta. O sea que puede ser que no tenga, digamos, un impacto, digamos, de que te van a cerrar la planta, de que te van a colocar una multa. Sin embargo, es un incumplimiento que lleva tanto tiempo que la verdad entendemos que hay que corregirlo, porque si no, ustedes saben, incumplimientos que se dejan pasan a ser parte, digamos, de lo regular. Y esa es algo de la cultura, digamos, que hay que tratar de sacar. La idea es que los incumplimientos no pasen a ser parte, digamos, porque se ha hecho así toda la vida, digamos, no pasan a ser parte, digamos, de la cultura de la empresa. ¿Ya? Entonces nosotros también atendemos esa necesidad de cultura. Como ustedes pueden ver, cuando la magnitud es 5, da lo mismo si la frecuencia es 1, es 3 o es 5. O sea, si el incumplimiento asociado tiene como consecuencia que eventualmente te puedan cerrar la planta, sí o sí pasa a ser grave y les mencionamos a ustedes que lo tienen que atender de forma inmediata. ¿Ya? Aquí vamos a dar algunos ejemplos de, por ejemplo, utilizando la metodología que hablaba Víctor de matrices. Por ejemplo, la descripción del artículo, del requisito legal, dice, este es del 594. Los pisos, los lugares de trabajo, así como los pasillos de tránsito, se tienen que mantener libres de obstáculos. La observación, que principalmente es la evidencia, se constata en terreno que existe almacenamiento de materias primas, ver foto anexo 2, etcétera, que obstaculiza el paso. ¿Ya? Tenemos que la magnitud, la verdad que si la autoridad te visita por eso no te va a pasar una multa, pero sí te va a dejar una observación, y eventualmente la frecuencia es 3, o sea, aquí está entre 4 y 6 meses, principalmente porque estamos en un periodo, digamos, de alta operación, por así decirlo. ¿Ya? En ese sentido, la severidad da 4 y se considera como un incumplimiento leve. Cuando es un incumplimiento menos grave, por ejemplo, acá el parámetro que está alto es la frecuencia, que se verifica en que los residuos no estaban señalizados, por ejemplo, con la norma chilena 2190. Entonces, como ya es 5, más la magnitud, que la verdad tampoco te van a pasar una observación, no te van a pasar una multa por eso, la combinación da 6 y se cataloga como menos grave. Finalmente, para temas graves, las municipalidades no pueden otorgar patente definitiva para instalaciones o ampliaciones, etcétera, si es que no cuentan con un informe favorable. Entonces, una observación puede ser que no se observe informe sanitario
y se evidencia patente provisoria desde hace 2 años. Por el informe sanitario sí te pueden cerrar la instalación, si no te dan la municipalidad te lo pide, no te entrega la patente, ¿cierto? Entonces te pueden cerrar la instalación, la frecuencia 2 años, más de 6 meses, pasa a ser 5, por ende la severidad es 10 y se comporta como un incumplimiento grave. Insisto, todos los ejemplos que he dado son incumplimientos, ¿ya? Ninguno es algo que digamos que podemos estar tranquilos. Sí, lo único que pretende, digamos, modestamente esta metodología es decirte cuáles podrías atender primero, ¿ya? Entendiéndose principalmente que los recursos que tenemos para poder gestionarlo son limitados, ¿ya? Quizá aquí voy a dar un par de ejemplos más asociados a la magnitud de la frecuencia. Por ejemplo, incumplimientos leves pueden ser los espacios de pasillo, ¿ya? La verdad que no cuenta con un espacio de pasillo, la verdad que tampoco te van a cerrar la instalación o poner una multa. En términos de frecuencia, por ejemplo, ausencia del último registro del comité paritario. Ese generalmente, si no tiene un proceso de magnitud alto, puede ser considerado leve. Incumplimiento menos grave, falta de registro de capacitación. Ancho de huella de escalera. Principalmente el ancho de huella de escalera quizás no tiene una magnitud muy alta, porque difícilmente el fiscalizador va a estar con la wincha midiendo, digamos, la huella. Sin embargo, nosotros como lo hacemos, y ya si es que no han cambiado la escalera, se mantiene, digamos, el incumplimiento y eventualmente la frecuencia va aumentando. Y los incumplimientos graves, por ejemplo, la magnitud de la falta de una autorización sanitaria. Estas son las más clásicas en realidad, de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos con distintas instalaciones o empresas. Y, por ejemplo, almacenar residuos más de 6 meses. Puede que la magnitud no sea alta, pero ya como pasaron los 6 meses, nosotros les decimos, estimados, atiendan este incumplimiento. ¿Por qué? Porque la idea es que no les pasen ninguna multa, digamos, y que lo puedan gestionar. Bueno, aquí voy a hablar un poco del ciclo de la evaluación de los requisitos legales, porque como decía, primero hay que evaluar, o primero hay que identificar en realidad. Se identifica, se hace la evaluación, y en esa evaluación viene la evaluación de los incumplimientos. Este es el segundo paso que nosotros hacemos. Principalmente, lo que hemos visto es que nuestros clientes, después del paso de evaluación, inmediatamente se colocan a generar el plan de acción. Y ustedes saben que elaborar un plan de acción, cuando no se tiene, digamos, un concepto racional, digamos, de cuánto cuesta hacer ciertos trabajos, sobre todo, por ejemplo, si tengo incumplimientos relacionados con autorizaciones sanitarias. La verdad que nosotros hemos visto planes de acciones que, no, saco este permiso de la bodega en 3 meses. La verdad que eso es bastante optimista, por decirlo de alguna forma. Entonces la idea es que antes de hacer ese paso, antes de elaborar el plan de acción, puedan hacer la evaluación de los incumplimientos y priorizarlo. Decir, mira, la verdad que tengo, no sé, 100 requisitos legales que no estoy en cumplimiento, de los cuales 20 necesitan mi urgencia. Por ende, como los recursos, insisto, son limitados, coloco mi energía, digamos, y enfatizo la acción para poder solventar eso. Luego de eso, puedo elaborar un plan de acción. ¿Y cuál es la ventaja? Que este plan de acción va a ser mucho más realista, ¿ya? No va a ser, digamos, no va a funcionar como un warning permanente de que tienes atrasada una actividad, sino que de verdad va a atender un requerimiento en el que tú puedas hacer gestión, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tienes priorizado, digamos, vas a poder atender las necesidades más complejas, dándole el tiempo que realmente se merece, mientras puedas resolver quizás incumplimientos menos graves que requieren menos tiempo o incumplimientos leves que los puedes hacer casi de forma inmediata. Después de la elaboración del plan de acción, viene la ejecución de esas medidas correctivas y lo que nosotros estamos haciendo con muchos clientes es volver a hacer la evaluación. ¿Qué hacemos con esta nueva evaluación? La enfocamos directamente a todas aquellas brechas que pudimos levantar en un comienzo. Entonces muchas veces tenemos mucha auditoría en el mes de abril, gestionamos planes de acciones y en el mes de noviembre volvemos a evaluar efectivamente si se cumplió o no se cumplió. ¿Qué nos dice la experiencia? Que por lo menos el 90, si estaban en un comienzo de un 85%, 86% de cumplimiento, por lo menos suben unos 9, 10 puntos, por lo menos. Y los otros puntos que faltan están asociados principalmente a proyectos más largos, a proyectos que requieren inversión. Pero el resto, digamos, que eran cosas más, digamos, de manejo, se pudo concretar. Finalmente, hacer una evaluación de requisitos legales es una herramienta muy potente que nos permite tener un conocimiento de la empresa, nos permite también la prevención, ¿ya? Porque si tenemos un conocimiento de nuestras actividades, nos permite poder tomar medidas, digamos, anticipadas, principalmente para poder cuidar la salud de nuestros trabajadores, poder cuidar el medio ambiente, tener un desarrollo, digamos, importante
Y por último, quiero dejarlo en ese orden, evitar multas, porque si yo hago todo lo otro, digamos, en un primer paso, lo otro pasa a ser una consecuencia, ¿ya? Por lo menos así nosotros lo visualizamos. Pero creemos que si a eso, a la evaluación de requisitos legales, le podemos agregar lo que es la priorización de los incumplimientos para poder elaborar el plan de acción, primero, podemos tomar decisiones más rápidas, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos la información efectivamente de qué necesitamos y qué debemos hacer primero, y segundo, la eficiencia de los recursos. Y eso es bastante importante, sobre todo, como decía Cristian, que se genera mucho miedo, digamos, de poder acudir a la gerencia o a la alta dirección con los resultados de esta auditoría, porque ustedes saben que cuando hay auditoría, la verdad están todos nerviosos, pero si yo llego con un resultado y llego, digamos, con una priorización de incumplimiento y llego con un plan de acción real, con los costos reales, la verdad que eso genera mayor tranquilidad en toda el área. Así que, estimados, los invito a poder utilizar esta herramienta, porque nosotros creemos que generar este tipo de proyectos es generar proyectos con valor y sustentabilidad. Gracias.